Hola, mi nombre es Iliana Lisbeth Hernández Salas, estudio en el Instituto Tecnológico de Tijuana, en el Departamento de Ingeniería Industrial. Este es un trabajo para la materia de control estadístico de la calidad. Este trabajo consta de 4 temas, que es conceptos básicos de muestreo de aceptación, uso de tablas de muestreo 1000 estándar 414, 105D y Dodge Roaming, plan de muestreo de aceptación por atributos y plan de muestreo de aceptación por variables. Vamos a hablar primero del tema de conceptos básicos de muestreo de aceptación. Un muestreo de aceptación consiste en evaluar un colectivo homogéneo a través de una muestra aleatoria para decidir la aceptación o el rechazo del colectivo. Por tanto, es necesario tener presente en todo momento que en un muestreo lo que se está evaluando es toda la población y no solo la muestra, por lo que la cuestión es si una población con las características inferidas a partir de los datos de la muestra observada es aceptable o no es aceptable. Las ventajas. La ventaja principal del muestreo es la economía. A pesar de algunos costos adicionales para diseñar y administrar los planes de muestreo, el menor costo de inspeccionar solo parte del lote da como resultado una reducción de los costos totales. Además de esta ventaja principal, existen otras. Administrar un grupo menor de personas para inspeccionar es menos complejo y menos costoso. Existe un daño para el producto, es decir, el manejo de incidentes en la inspección es una fuente de defectos. Se dispone del lote en un tiempo calendario menor, de manera que la programación y el envío mejoran. Se minimiza el problema de la monotonía y los errores de inspección incluidos por inspección del 100%. El rechazo en lugar de la clasificación de los lotes no conformantes tiende a ser más drásticas las deficiencias de calidad y a premiar a las organizaciones a que buscan medidas preventivas. Diseño apropiado del plan de muestreo. Por lo general requiere un estudio de nivel real de la calidad que requiere el usuario. El conocimiento que se adquiere es un insumo útil para el plan global de la calidad. Las desventajas son riesgo de muestreo, mayores costos administrativos y menor información sobre el producto que la proporciona la inspección al 100%. El muestreo de aceptación se usa cuando el costo de la inspección es alto en relación con el costo del daño que resulta al aprobar productos defectuosos. La inspección del 100% es monótona y causa errores de inspección cuando la inspección es destructiva. El muestreo de aceptación es más efectivo cuando está precedido por un programa de prevención que logra un nivel aceptable de calidad de conformancia. Existe la necesidad de enfatizar lo que no hace el muestreo de aceptación. No proporciona estimaciones depuradas de calidad del lote. Determina con riesgos específicos una decisión de aceptación o rechazo del lote. Además, el muestreo de aceptación no proporciona juicios sobre si el producto rechazado es o no adecuado para el uso. Si proporciona una decisión sobre el lote respecto a la especificación de calidad definida. Se cuentan con varias alternativas para evaluar los lotes. Ninguna inspección. Esto es adecuado en casos en los que laboratorios calificados han hecho inspecciones anteriores sobre el mismo lote, por ejemplo, en otros departamentos de la compañía o en la compañía del proveedor. Las inspecciones previas realizadas por trabajadores de producción calificados tienen el mismo efecto. O, por otro lado, están las muestras pequeñas. Estas se pueden ser adecuadas en casos en los que el proceso es inherentemente uniforme y cuando se puede preservar el orden de la producción. Por ejemplo, en algunas operaciones de impresión, las placas se hacen de manera que tengan un alto grado de estabilidad como resultado. Las impresiones sucesivas hechas con estas placas exhiben un alto grado de uniformidad para ciertas características dimensionales. Para tales características, si la primera y la última pieza están correctas, todo el resto estarán también correcto, aún para tamaños de lotes del orden de miles de piezas.
En su forma generalizada, el ejemplo de la prensa tiene un alto grado de habilidad combinada con el muestreo estratificado, muestreo basado en el conocimiento del orden de producción. Las muestras pequeñas también pueden usarse cuando el producto es homogéneo debido a su fluidez, gases y líquidos o operaciones anteriores del mezclado. Esta homogeneidad no tiene que ser una suposición. Se puede verificar por medio de muestreo. Incluso los materiales sólidos pueden ser homogéneos debido a alguna fluidez anterior. Una vez establecido el hecho de la homogeneidad, el muestreo que se necesita es mínimo. Están las muestras grandes. En ausencia de un conocimiento previo, la información sobre la calidad del lote debe derivarse únicamente a partir del muestreo, lo que significa un muestreo aleatorio. Por lo mismo, muestras relativamente grandes. Los tamaños de muestras reales dependen de dos variables principales: a, el porcentaje tolerable de defectos, y b, los riesgos que se pueden aceptar. Una vez que se ha asignado valores a estas variables, se pueden determinar los tamaños de muestra en forma científica, según leyes de probabilidad. No obstante, la elección de los niveles de defectos y riesgos se basa en esencia en el juicio empírico. Existen dos curiosas paradojas relacionadas con la inspección de muestreo. La inspección al 100% no produce resultados necesariamente más seguros que una inspección por muestreo. En la inspección al 100% también se producen errores, ya sea por fatiga del inspector o en general por confiar más en la cantidad de inspección que en la calidad de la misma. El aumento de la cantidad de material sometido a revisión no exige aumentar en la misma proporción el tamaño de la muestra a inspeccionar. Un ejemplo doméstico sirve para aclarar esta aparente contradicción. Cuando en nuestras tareas domésticas cotidianas preparamos un cocido, lo catamos con una cuchara para comprobar si el punto del azar es el correcto. Si un día tenemos invitados y la cantidad del cocido es el doble o el triple de la habitual, la cuchara o la cantidad del caldo que tomamos para catar es también el doble o el triple de la habitual. 2. Conceptos clave: lote y muestra aleatoria. Conviene insistir en el sentido que en este contexto se dan dos conceptos claves: lote y muestra aleatoria. Un lote es un conjunto homogéneo de material. Puede coincidir con una entrega, una parte de la misma o un conjunto de ellas. No debe confundirse lote con pedido. Un pedido puede ser servido con un conjunto de unidades no fabricadas, todas ellas en las mismas condiciones, siendo por tanto una mezcla heterogénea. Dado un conjunto de material homogéneo, cuanto mayor sea el tamaño del lote, mejor, ya que el tamaño de la muestra a inspeccionar no crece proporcionalmente con el tamaño del lote. Muchas veces se considera elemental tomar una muestra aleatoria de un lote y la metodología de la selección de la muestra se deja en manos de cualquier persona. Este suele ser un mal procedimiento, ya que tomar muestras aleatorias no es fácil ni cómodo. Es necesario establecer de forma clara cómo debe seleccionarse la muestra a inspeccionar, de acuerdo con las características y peculiaridades del material y de cada caso. El muestreo se puede verificar por el procedimiento pasa o no pasa, o sea, determinar si las unidades de la muestra cumplen con los requerimientos de las especificaciones. También se puede efectuar el examen de las muestras por el sistema de mediciones, es decir, midiendo las características de la calidad en cada una de las unidades de la muestra. Un plan de muestreo de aceptación se puede definir como un plan específico que determina el tamaño o tamaños a ser utilizados y el criterio necesario de la aceptación o rechazo. Ni el muestreo ni el 100% de inspección puede garantizar que se encontrarán todos los productos defectuosos en un lote. El muestreo involucra el riesgo que de la muestra sencillamente no refleje las condiciones en el lote. La inspección del 100% tiene el riesgo de la monotonía y los otros factores que darán como resultado que la inspección pase algunos defectos. Esos dos riesgos se pueden cuantificar. Los riesgos de muestreo son los de dos tipos. Se pueden rechazar los lotes buenos, riesgo de productor. Este corresponde al riesgo A. Se pueden aceptar los lotes malos, riesgo del consumidor. Este corresponde al riesgo B.
La curva característica de operación CO para un plan de muestreo cuantifica estos riesgos. La curva CO para un plan de atributos es una gráfica del porcentaje de unidades defectuosas en un lote contra la probabilidad de que el plan de muestreo acepte el lote. Como P es conocida la probabilidad que deba establecer para todos los valores posibles de P. Se supone que se produce un número infinito de lotes. La siguiente figura presenta una curva CO ideal en la que se desea aceptar todos los lotes, 1.5 de efectivos o menos, y rechazar los lotes que tienen un nivel de calidad mayor de 1.5% de efectivos. Todos los lotes con menos de 1.5% de efectivos tienen una probabilidad de aceptación del 1.0. Todos los lotes con más de 1.5% de efectivos tienen una probabilidad de aceptación de 0. No obstante, en realidad no existe un plan de muestreo cuya discriminación sea perfecta. Siempre existe algún riesgo de que un lote bueno no se acepte o de que se acepte uno malo. Lo mejor que se puede lograr es hacer que la aceptación de los lotes buenos tenga mayor probabilidad que la aceptación de los malos. Uso de tablas de muestreo 1000 estándar 414 105D y Dodge Roaming. Ahora veremos cómo se utilizan las tablas, para lo cual empezaremos viendo el uso de las tablas y procedimientos Dodge Roaming, y posteriormente en los siguientes 2 puntos de este capítulo se verán cómo trabajan las tablas y procedimientos para el caso del muestreo de aceptación por atributos y los muestreos de aceptación por variables. En la década de los 20, Dodge y Roaming diseñaron un juego de tablas de inspección para la aceptación de productos lote por lote mediante el muestreo de atributos. Esas tablas se basan en dos de los conceptos expuestos en el capítulo 8, nivel de la calidad límite y límite de la calidad media de salida. Por cada uno de estos conceptos hay tablas, tanto para el muestreo sencillo como doble. No hay tablas para el muestreo múltiple. En el texto presente solo se ha incluido el muestreo sencillo. La ventaja principal de las tablas de Dodge Roaming es la reducida inspección necesaria para un procedimiento de inspección determinado. Esta ventaja hace especialmente atractivas las tablas de la inspección que se hace en el mismo sitio donde se obtienen los productos. Límite de calidad, nivel de calidad límite. Esas tablas se basan en la probabilidad de que un lote en particular cuyo porcentaje de no conformidad sea igual al NCL resulte aceptado. Esta probabilidad es el riesgo del consumidor B y es igual a 0.10. Los planes NCL garantizan que los lotes individuales de mala calidad rara vez resulten aceptados. Hay dos juegos de tablas NCL, uno para el muestreo sencillo y otro para el muestreo doble. Cada juego tiene tablas para valores de NCL de 0.5, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 7.0 y 10.0%, con un total de 16 tablas. Para propósitos de explicación se muestra la tabla 9C para muestreo sencillo, empleado el NCL de igual a 1.0%. No se publican las tablas de los demás valores de NCL. Límite de la calidad media de salida. Los planes de muestreo para el concepto de LCMS se concibieron como respuesta a necesidades surgidas en cierta situación de fabricación. Cuando se especifica la cantidad de lote, como es el caso de los lotes del cliente homogéneos, es aplicable el concepto de LCMS, pero también es aplicable cuando el lote inspeccionado es una subdivisión conveniente del flujo de un producto para propósitos de manejo de materiales no homogéneos. El NCL que corresponde a este plan de 10.2% de un análisis de tablas de LCMS se desprende lo siguiente: conforme aumenta el tamaño del lote disminuye el tamaño de la muestra. No se ofrecen planes para promedios de procesos que rebasan el LCMS, dado por el muestreo no es económico cuando la calidad es entrada promedio el menor de los LCMS especificados. Cuanto más bajo es el promedio del proceso, menor el tamaño de la muestra, lo que se traduce en menos costo de inspección. Ese es un ejemplo de una tabla
NSL. De un análisis de las tablas LCMS se desprende lo siguiente: conforme aumenta el tamaño del lote, disminuye el tamaño de la muestra. No se ofrecen planes para promedios de procesos que rebasan el LCMS, dado que el muestreo no es económico cuando la calidad de entrada promedio es menor que el LCMS especificado. Cuanto más bajo es el promedio del proceso, menor el tamaño de la muestra, lo que se traduce a menos costo de inspección. Este es el ejemplo de una tabla de MIL estándar 105D. Aquí está el tamaño del lote, niveles de inspección especiales y niveles generales de inspección. Norma Militar 414. Contiene 4 secciones A, B, C y D. La sección A contiene una descripción general de los planes de muestreo. Establece normas para el uso de los planes, clasificación de defectos, expresión de la disconformidad, nivel de calidad aceptable NSA, presentación del producto, aceptabilidad del lote, sección de muestras, cambios de la severidad de inspección y procedimientos especiales para la aplicación de planes de muestreo mixtos de variables y atributos. Un ejemplo de estas se encuentra en la tabla 3. Aquí abajo está la tabla 3, que dice: para valores específicos NSA que caen dentro de estos intervalos, y emplear este valor de NSA. Plan de muestreo de aceptación por atributos. Definición: el método o inspección por atributos consiste en examinar una unidad de producto característica y clasificarla como buena o defectuosa. La acción a tomar después de esto se decide contando el número de defectuosas encontradas. En el plan de muestreo de aceptación por atributos se toma una muestra aleatoria de un lote y una cantidad se clasifica como aceptable o defectuosa. El número de defectos se compara entonces con el número permisible establecido en el plan y se toma una decisión de aceptar o rechazar el lote. Una de las normas utilizadas para este procedimiento es la norma militar 105, lo cual se explica a continuación. En estas tablas se incluyen 3 clases de muestreo: sencillo, doble y múltiple. Para el empleo de estas tablas es necesario conocer a. el tamaño de los lotes que se presentan a inspección, y b. la protección por NSA que se desea para el material considerado. Las tablas en cuestión indican el tamaño de la muestra requerida y el número de defectos que se pueden permitir en ese tamaño de muestra. Si la muestra no contiene un número mayor de defectos que lo pueden permitir, el lote puede ser rechazado o bien inspeccionado al 100%. Sin embargo, si se trata de mantener un determinado valor de NSA, no se requiere una inspección del 100% de los lotes que se hayan rechazado. También estas tablas indican cuándo se debe utilizar la inspección reducida, normal o severa. El criterio para la decisión se relaciona a la magnitud promedio estimado del proceso. Objetivo del método de muestreo. El objetivo de la inspección para la aceptación es la de decidir si un lote del producto debe o no ser aceptado, habiéndose fijado de antemano las características que definen el plan de muestreo. Conceptos fundamentales. Muestra consiste en una o más unidades del producto que se tomen de un lote o de la producción unitaria. Estas unidades de la muestra deberán ser tomadas al azar sin aferrarse a su calidad. El número de unidades del producto dentro de una muestra se denomina el tamaño de la muestra. El muestreo representativo: siempre que sea posible el número de unidades de la muestra se debe seleccionar en proporción con el tamaño de las porciones de una producción unitaria, que puedan ser identificados con algún criterio racional. Las unidades de cada una de las partes del lote o proporciones de la producción se deben de tomar al azar. Definición de inspección: es el proceso de medición, examen, comprobación y otra forma de comparación de la unidad del producto con las especificaciones. La unidad de producto es el objetivo que se examina a fin de determinar su clasificación como defectivo
o no defectivo, o bien para contarle el número de defectos. Podría consistir en un solo artículo, en un par, en un conjunto, una longitud, un área, una operación, un volumen, un componente para un producto final, el mismo producto final, la unidad del producto que puede o no ser la misma de la que compra. Tiempo de muestreo. Las muestras se pueden tomar después de que se hayan reunido todas las unidades que forman el lote o la producción unitaria, o se pueden tomar durante la formación del lote o producción. Interrupción de una inspección. En el caso de que 10 lotes consecutivos o producciones en una inspección se encuentra una cantidad considerable de defectos que se hagan que se rechacen los lotes, se deberá interrumpir la inspección y quedará pendiente para tomar acción en la mejora de calidad del material presentado. Defecto. Es cualquier discrepancia o inconformidad del producto con respecto a requisitos especificados, unidad defectuosa o defectivo. Es una unidad con uno o más defectos. Falta de conformidad. El grado de la falta de conformidad de un producto se debe expresar ya sea en función del porciento defectivo o en función de los defectos por cada 100 unidades. Porciento defectivo. Es igual a 100 veces el número de unidades defectivas contenidas en el producto dividida entre el número total de unidades que se conforman el producto. Defectos por cada 100 unidades. Es igual a 100 veces el número de defectos contenidos en las unidades. Es posible que uno o más defectos en cada unidad del producto dividido entre el número de total de unidades que forman el producto. Clasificación de los defectos. Están los defectos mayores, menores y el defecto crítico. El defecto mayor vuelve inútil el artículo. El defecto menor hace el artículo menos útil de lo que debería ser, pero no necesariamente inútil. Y el defecto crítico vuelve al artículo no solamente inútil, sino peligroso. Plan de muestreo. El plan de muestreo consiste en seleccionar aleatoriamente una parte representativa del lote, inspeccionarla y decidir si cumple con muestras especificaciones de calidad. Para llegar a esto se deben de consultar tablas y fijar los niveles de calidad que son aceptables NCA para nosotros y nuestros clientes o proveedores. El plan de muestreo sencillo consiste en un tamaño de muestra y un número de aceptación, ambos fijados de antemano. El número de unidades que se deben inspeccionar deberá ser igual al tamaño de la muestra dado por el plan. Si el número de defectos encontrados en la muestra es igual a menor que el número de aceptación, se debe considerar como aceptable el lote o producción unitaria. Si el número de defectos es igual o mayor que el número de rechazo, el lote de producción se deberá rechazar. Ejemplo: muestreo sencillo, tamaño de la muestra 125, número de aceptación 5 defectivos, número de rechazo 6 defectivos. El plan de muestreo doble es un sistema en el cual se toma una primera muestra que es menor de la que podría ser tomada para un muestreo sencillo. Si la calidad de la primera muestra es insuficientemente buena o suficientemente mala, el lote puede ser aceptado o rechazado. Inmediatamente muestra y se examina para decidir si se acepta o se rechaza el lote. Ejemplo de plan de muestreo doble. Primera muestra 125. Muestreo de aceptación 1 defectivo. Número de rechazo 4 defectivos. Según tamaño de muestra 125. Tamaño de muestra combinada 250. Número de aceptación 4 defectivos. Número de rechazo 5 defectivos. El plan de muestreo simple es una inspección de muestreo múltiple. El procedimiento debe ser similar al descrito del muestreo doble, o a excepción de que el número requerido de muestras sucesivas para llegar a una decisión debe ser mayor de 2. Un plan de muestreo múltiple es una extensión del concepto de muestreo doble a varias fases, en el que pueden necesitarse más de 2 muestras para llegar a una decisión acerca de la suerte del lote. Los tamaños maestrales suelen ser menores que un muestreo simple o doble.
Se usa el mismo principio que en nuestro muestreo doble, excepto que pueden necesitarse más de 2 muestras. Una forma particular de nuestro múltiple es conocida como muestreo secuencial. Comparación entre tipos de muestreo: simplicidad, tamaño promedio de muestra, variabilidad en el tamaño de la muestra, facilidad de extraer unidades de muestra y duración de la prueba. Nivel de inspección: define la relación del tamaño del lote y el tamaño de la muestra. Tamaño de lote grande. Tamaño de muestra mayor no es proporción directa. Existen 3 niveles generales: 1, 2 y 3. Nivel 1 se usa cuando se requiere menos desecho, y nivel 3 cuando se puede desechar una mayor cantidad. El nivel 2 será utilizado a menos que se indique otro nivel. 4 niveles especiales: S1, S2, S3 y S4. El objetivo de los niveles especiales es que el tamaño de la muestra sea pequeño cuando es realmente necesario. Nivel de calidad aceptable: NCA o Average Quality Level, AQL. Es el máximo porcentaje de efectivo, unidades o defectos que para propósitos de inspección puede considerarse satisfactorio como una calidad promedio del proceso. Si la calidad promedio que está siendo producida es tan buena o por lo menos como NCA, el producto puede ser considerado como satisfactorio. El NCA es un valor designado en % de efectivo o de efectivo por cada 100 unidades que el consumidor indica que podrá aceptar en la mayoría de los casos por medio del plan de aceptación que se vaya a emplear. Los niveles de muestreo que se proporcionan en él se han arreglado de tal forma que la probabilidad de aceptación para un determinado valor de NCA dependerá del tamaño de la muestra, siendo por lo general mayor para las muestras grandes que para las pequeñas para un determinado NCA. Limitaciones: la designación de una QL no significa que el proveedor esté facultado para proporcionar a propósito alguna medida defectuosa del producto. Especificaciones de los NCA. El NCA que se vaya a emplear se debe designar en el contrato por la autoridad responsable. Usar guía ISO 9001. Se pueden emplear diferentes valores del NCA para grupos de defectos. Puede ser designado a un NCA para un grupo de defectos, además de los valores de NCA para defectos particulares o para subgrupos de defectos dentro de cada grupo. Tipos de inspección. Normal: se usa para asegurar una alta probabilidad de aceptación cuando la calidad del proceso es superior al NCA y no hay por qué sospechar de que el proceso no tiene ningún nivel aceptable. Rigurosa: se usa cuando el criterio de aceptación es más estricto que en la inspección normal. Se determina que cuando la inspección de los lotes anteriores consecutivos indica que la calidad del proceso es inferior al NCA. Reducida: cuando existe evidencia de que la cantidad de producción es mejor que el NCA. En forma consistente se puede utilizar un plan de muestreo cuyo tamaño de muestras es de 2/5 partes del correspondiente a inspección normal. El momento de encontrar un lote rechazado se le vuelve a la inspección normal. Reglas de cambio y de tipos de plan. Normal a riguroso: se debe implementar cuando se rechazan 2 de 5 lotes o menos de 5 lotes consecutivos. Riguroso normal: se implementa cuando 5 lotes consecutivos son aceptables. Normal a reducido: se implementa cuando se considera que la producción se encuentra controlada. Suspensión de la inspección: se implementa cuando se rechazan 5 lotes consecutivos bajo inspección rigurosa, reducido a normal. Pasos para la selección del plan de muestreo simple. Nivel 1. Nivel de calidad aceptable. 2. Determinar el nivel de la inspección en función de su costo. 3. Con el tamaño del lote y el nivel de inspección anterior, ir a la tabla de códigos y encontrar el código de inspección. 4. Determinar el plan de inspección. 5. Con el código de inspección y el plan de inspección, acudir a la tabla correspondiente, tabla de inspección normal, reducida o estricta,
y encontrar el plan de muestreo. 6. Tomar la muestra y ejecutar la inspección con el resultado de evaluar un posible cambio de plan. Las ventajas cuando se está usando un muestreo por atributos y el fabricante está produciendo una calidad más mala que la NCA. Un plan de muestreo bien elegido debe rechazar suficientes lotes para que se justifique el mejoramiento de la calidad sin demora alguna. Se sabe que cuando la producción está bajo control se puede esperar una calidad mejor que el NCA. Las desventajas son el establecer el NCA no garantiza que el comprador no acepte lotes de baja calidad. Si la calidad de los lotes es ligeramente peor que el NCA, algunos lotes de baja calidad serán aceptados antes de cambiar a inspección rigurosa. Muestreo de aceptación por variables. En este tipo de planes se toma una muestra aleatoria del lote y a cada unidad de la muestra se le mide una característica de calidad aleatoria del lote, peso, longitud, etc. Con las mediciones se calcula un estadístico, que generalmente está en función de la media y la desviación estándar muestral, y dependiendo del valor de este estadístico, al compararlo con un valor permisible, se aceptará o rechazará todo el lote. Definición. En los planes de muestreo de aceptación por variables se especifica el número de artículos que hay que mostrar y el criterio para juzgar los lotes cuando se obtienen datos de la medición respecto a la característica de calidad que interesa. Esos planes se basan generalmente en la media y desviación estándar muestrales de la característica de la calidad. Cuando se conoce la distribución de la característica en el lote o en el proceso, es posible diseñar planes de muestreo por variables que tengan riesgos especificados de aceptar y de rechazar lotes de una calidad dada. Las ventajas se puede obtener de la misma curva característica de operación con un tamaño muestral menor que lo requerido por un plan de muestreo por atributos. Cuando se utilizan pruebas destructivas, el muestreo por variables es particularmente útil para reducir los costos de inspección. Los datos de mediciones proporcionan normalmente más información sobre el proceso de manufactura o el lote de los datos de atributos. Desventajas. Se debe de conocer la distribución de la característica de calidad. Se debe de usar un plan para cada característica de calidad que hay que inspeccionar. Es posible que el uso de un plan de muestreo por variable lleve al rechazo de un lote, aunque la muestra que se inspecciona realmente no tenga ningún artículo defectuoso. Pasos para selección de un plan de muestreo de aceptación por variable. Determinar la media y la desviación estándar S que esperamos en un lote aceptable. Fijar la probabilidad de cometer el error tipo 1 deseada menor de 0.10 y un tamaño de muestra n que consideremos adecuado desde el punto de vista de costo. Con base en los valores de n y s y la probabilidad de cometer el error tipo 1 se denomina el rango de aceptación haciendo uso de las tablas de la distribución normal y estándar. En función de la media de la característica que no es deseable y de una probabilidad de cometer el error tipo 2 con esa media, determinar si el tamaño de muestra n satisface nuestras expectativas de costo y precisión. Si la satisface, se debe aceptar el plan de muestreo. De otra forma, que se debe incrementar el tamaño de muestra y no volver al paso 3. Para el caso de muestreo de aceptación por variable, se puede determinar directamente el tamaño de muestra apropiado en función de las probabilidades de cometer los errores tipo 1 y 2. Plan de muestreo de aceptación por variables. Se toma una muestra y una medida de la característica de calidad específica de cada unidad. Estas medidas, en resumen, en un estadístico simple y el valor observado se compara con un valor permisible definido en el plan. Se toma después de una decisión de aceptar o rechazar el lote. Una ventaja importante de un plan de muestreo por variables es la información adicional proporcionada en cada muestra, que a su vez da como resultado tamaños de muestras menores y se comparan con un plan de atributos que tiene los mismos riesgos.
No obstante, si un producto tiene varias características de calidad importantes, cada una debe evaluarse contra el criterio de aceptación de variables distinto. Se ha dado preferencia en la industria a los sistemas de inspección, pasa o no pasa, que a los sistemas de muestreo por variables. Muchas razones han influido para esta situación, entre las que pueden mencionar la relativa falta de reconocimiento de la efectividad de muestreo por variables, en muchos casos escasez en muchas empresas de equipos adecuados para la medición, y tal vez sea mayor importancia la carencia de destreza para el carácter de precisión que se debe alcanzar por el sistema de mediciones, aunque esta situación está cambiando rápidamente debido a la mayor precisión que se requiere del mercado de consumo, además de que en la actualidad pueden contar con equipos de medición más precisos. De igual importancia es el hecho de que el muestreo por variables resulta menos costoso en la mayoría de los casos que el muestreo pasa o no pasa, puesto que se puede obtener la misma información con un tamaño de muestra más pequeño. Aplicación de muestreo de aceptación por variables. Las condiciones corrientes para la aplicación de muestreo por variables para aceptación son las siguientes. 1. La característica de inspección que se considera debe ser una variable o capaz de ser puesta en una escala variable. 2. La inspección por atributos es demasiado costosa. Tiempo de inspección, naturaleza destructiva del ensayo. 3. La inspección por atributos no da suficiente información y se desea conocer también la cuantía de la variación. 4. La variable que se considera debe ser aproximadamente normal en su distribución. Las características que distinguen un plan de muestreo por variables comparándolo con un plan por atributos son las siguientes. 1. Se obtiene una protección equivalente con un tamaño de muestra más pequeño. 2. Puede aplicarse solamente a la aceptación o rechazo de una característica de inspección. 3. Por lo general, implica mayores costos administrativos. Se requiere un personal más hábil, se necesitan más cálculos, se cometen más errores de cálculo y requiere equipo de inspección más caro. Por lo general, ofrece una base más apropiada para mejorar la calidad y da mucha más información en situaciones de rechazo.